Muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a ver varias cosas. Uno, vamos a terminar el tema de planificación, investigación de mercado y de contabilidad de finanzas, que son claves cuando uno está desarrollando emprendimientos. Les voy a mostrar también un poquito de la nueva asistente virtual de aprendizaje. Yo les había dicho que se estaba desarrollando la que se conocía como Mía, ahora se llama Era. Al final les voy a mostrar un poco la ruta de cómo hacer. Es la misma forma, pero para que se den cuenta cómo ha avanzado. Es muy chévere ver el proceso de mejoras que ha tenido y eso es una herramienta que tienen ustedes a su disposición. Es importante que la cacharreen porque para la segunda actividad entregable es necesario mostrar la evidencia de que sí interactuaron con esa asistente virtual. Por eso hoy les voy a explicar nuevamente cómo se entra, porque ya les había explicado. Y la semana que viene les voy a explicar ya la actividad entregable de la segunda unidad, porque ya empieza octubre, hoy empieza octubre, entonces es bueno que ustedes conozcan con tiempo cómo hacer esa actividad. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Entonces, miren, estábamos en el tema de planificación del negocio y de la investigación de mercado. La importancia de hacer buena investigación de mercado. Entonces, eh, cuando uno hace investigación de mercado, como lo vimos en la clase anterior, eso sirve para identificar uno dónde va a llegar, cómo está uno frente a ese espacio al que va a llegar, su competencia, los precios, el entorno, todo. Entonces, hay como unas características que uno puede tener en cuenta para diferenciarse. Acuérdense que yo les decía que está el producto, imagínense el producto de una tarima y se le pone una luz encima para diferenciar a los demás. Hay unos tipsitos, obviamente hay más, pero estos son unos tips que pueden ayudar mucho. Cuando uno quiere diferenciarse de la competencia, digamos que una regla súper importante es subir la calidad del producto o servicio. Que uno marque la diferencia porque el producto o servicio que esté desarrollando sea muy bueno. Eso es clave. Eso hace que uno se diferencie. Por ejemplo, cuando a uno le dicen, yo voy allá porque el producto es bueno o el servicio es muy bueno, pan. Esa es una forma de diferenciarse. Si se dan cuenta, uno no piensa, es que ese es mejor que los demás porque allá el producto es mejor. Entonces, por eso es importante subir la calidad del producto o servicio que estemos ofreciendo, cualquiera sea la forma, pero es importante hacerlo para diferenciarse. Otro punto importante que se ha desarrollado, eso sí tengo que decirlo, con el paso de los años, hace 40 años, esto no se tenía en cuenta, es el tema del servicio al cliente. Ahorita les explico con ejemplos cómo se hace, pero es importantísimo desarrollar un servicio al cliente muy bueno. Eso hace que uno se diferencie de los demás. Ejemplos, cuando ustedes llegan a un sitio y los reciben bien, o los atienden bien por teléfono, o los atienden bien por redes, inmediatamente uno genera conexión. Pero cuando uno lo atienden mal, uno dice, yo por allá no vuelvo. Entonces, sí hay que fijarse en eso de uno cómo está, cuál es el relacionamiento que tiene con el cliente, porque eso sí marca una diferencia. Si uno va a un sitio donde no lo tratan bien, uno no vuelve allá. Donde uno lo tratan mal, pues allá uno no vuelve. Pero si uno va a un sitio donde lo reciben bien, lo tratan bien, están pendientes, uno dice, oye, qué chévere cómo atienden. Eso es importantísimo. Les doy un ejemplo. En las ópticas, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, cuando es el cumpleaños, a uno le mandan un mensajito. Oye, feliz cumpleaños. Y uno dice, bueno, chévere, bacano. Y cuando se cumple el año después de la revisión de los lentes, a uno le dicen, oye, se pasó le manda algún mensajito y obviamente le dicen, oiga, está lista para cuando quieras la posibilidad de tener la revisión del año de las gafas. Es una forma de enganchar. Obviamente están ofreciendo un servicio, pero es una forma de enganchar. Eso es servicio al cliente y hay que saber hacerlo. El solo hecho de cómo llega cuando hay un espacio físico, la forma como se recibe al cliente. Yo les contaba alguna vez que trabajando
este tema de emprendimiento en un municipio. Alguna vez estábamos viendo el tema del servicio al cliente con los negocios locales. Hicimos la prueba yendo a comprar unos postres. No, eso casi nos pegan. Fuimos para allá, pero el trato no fue el mejor. Y ya entradita, eso estaban así, imagínense, vendiendo postres, estaban con los puños arriba. Ya no, nosotros no, madre. Entonces, eso es súper importante. A veces uno cree que está atendiendo bien y resulta que no tanto. Entonces, sí es bueno preguntarse, oiga, los clientes potenciales que me están llamando para conseguir mi producto o servicio, ¿cómo los estoy tratando? ¿Los trato bien? ¿Los atiendo bien? ¿Le doy respuesta a las preguntas que hacen de la manera correcta? Eso es súper importante. Por eso el servicio al cliente se ha venido desarrollando. Ahora hay servicio, por ejemplo, postventa, hay un montón de cosas que antes no había. Por ejemplo, el servicio al cliente antes uno iba y ya, eso como saliera. Si a uno lo atendían mal, pues de malas. Ahora eso ya no se puede. Ahora sí hay un diferencial cuando hay un servicio al cliente bueno y que el cliente dice, qué bien cómo me trataron, yo aquí vuelvo. O yo compro esto otra vez porque me salió muy bueno. Si se dan cuenta, es una forma de marcar diferencia. Otra forma de diferenciarse de la competencia es la estrategia de los precios, saber establecer precios y precios competitivos. ¿Cómo se hace eso? Obviamente teniendo en cuenta el mercado, el análisis de mercado. Si allá venden allá en tanto, allá venden en tanto, el mío en cuánto lo voy a poner sin desconocer mis costos de producción, obviamente. Pero sí es importante pensar cuáles son el precio con el que yo voy a competir. Además, hay formas de implementar la estrategia de los precios y es a través de descuentos, de paquetes, de promociones. Eso hace que sea llamativo. De aquí, por ejemplo, implementar precios competitivos es que viene la estrategia de ofrecer el producto o servicio por un poco menos del valor que es. Por darles un ejemplo, si antes valía 50.000, ahora va a valer 4.990. Es una forma de enganchar y hay estudios sobre lo que significa que la mente, el cerebro, interprete que está más bajito del precio normal. Entonces son estrategias para diferenciarse de la competencia. No es que hay descuentos o hay un precio especial o hay algún tipo de paquete. Entonces, eso hace que el cliente diga, oiga, yo me voy por ese. Es una forma de diferenciarse. Importantísimo el tema de la innovación. Yo les decía que esa palabra es tal vez la que más se usa en esta clase y es cómo hacer para innovar y al innovar diferenciarse de los demás. Cómo hacer eso de forma diferente para que se note que es diferente y llame la atención. El ejemplo que les tengo es la estudiante con la chocolatería artesanal. Cuando ella empezó a mirar el tema de la chocolatería artesanal en Bogotá, será su mercado, se dio cuenta de algo e innovó cuando decidió desarrollar o producir, perdón, producir los chocolates artesanales con chocolate del 70%. Eso fue una innovación grande porque ninguno lo hacía ese y cuando lo hace a ese, el sabor es diferente, la mezcla de sabores hace que sea diferente. Entonces sí hubo una innovación ahí. Cada uno de nosotros tendría que pensar en esa idea de negocio, en ese proyecto que también ya está puede estar funcionando, cómo se puede innovar, obviamente para mejorar y para diferenciarse del resto, porque recuerden que así uno no lo crea, muchas personas hacen o producen eso que uno está haciendo o algo muy parecido. Entonces, por eso es importante saber diferenciarse y en este caso con temas de innovación, que es lo que lo hace más llamativo, ¿no? Y en últimas, todo esto de diferenciarse de la competencia tiene que estar basado en el tema de la investigación de mercados que se hizo. Acuérdense que lo hablamos la clase pasada. El precio depende de la investigación de mercados que se haga. Las estrategias de servicio al cliente también dependen de la forma como se haga, como lo que haya salido de la investigación de mercado. Entonces, no es, por ejemplo, poner un precio por poner un precio, no. Se pone el precio dependiendo, entre otras, de los precios del mercado.
para la innovación igual, qué se puede desarrollar buscando cubrir o satisfacer las necesidades de los clientes de ese mercado. Entonces, todas estas estrategias para diferenciarse de la competencia tienen que tener en cuenta los resultados del análisis de mercado que se haga. Y si no, queda patas arriba. Por eso es importante, yo les decía, un muy buen y detallado análisis de mercado. Siguiente punto, que este también es súper clave y ya les digo por qué. Yo les decía que cuando uno está metido en emprendimiento, uno tiene que aprender un montón de temas y uno de los temas es este, la contabilidad y las finanzas, porque a veces no se llega con buenas prácticas y esas decisiones pasan factura. Los emprendedores necesitan planificar bien el negocio y un punto clave, estratégico, vital, diría yo, es la forma en que manejan su contabilidad y las finanzas de ese emprendimiento. De eso depende en buena medida el desarrollo del emprendimiento. Primer tip que es súper importante y ahorita les explico por qué. Registrar y monitorear todas las transacciones financieras. Puede que les suene a algunos raro, extraño, pero eso tiene su razón de ser grandísima. Cuando uno hace el registro de las transacciones, se encarga, anota todo, todos los gastos, todos los ingresos los anotan. De esa forma uno tiene un control sobre las finanzas del emprendimiento o de la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto emprendedores que venden algo y no lo anotan. Lo meten en el bolsillo y ya, se olvidó que esa plata entró. O anotan en servilletas y luego no pasan a un libro donde queden registrados todo lo que entra, todo lo que sale. Eso es clave para desarrollar todo lo demás que implica decisiones súper importantes, porque básicamente uno sabe así cómo está la empresa. Entonces es fundamental tomar la buena costumbre de hacer registro y monitoreo de todas las transacciones financieras de ese emprendimiento. Es importante que cuando uno hace ese ejercicio, siempre afecta, por lo general, a dos cuentas, los débitos y los créditos. Pero es importante que siempre los libros muestren eso. Oiga, ¿qué fue lo que se vendió? ¿Qué fue lo que se pagó? ¿Qué plata entró? ¿Qué plata salió? Y que sean rigurosos en ese tema. Lo digo y insisto en eso, es que al comienzo cuando uno está generando emprendimiento, a veces uno por cansancio o por pereza o porque no quiere, no lleva registro. Y resulta que al no llevar registro, seguramente no va a tener claro cómo está realmente la empresa. Porque cuando ustedes llevan registros fidedignos de todas las transacciones, ya saben cómo está su empresa, ya saben y con base en eso pueden tomar decisiones. Porque imagínense tomar decisiones teniendo información errada. No mete la pata, va a perder mucha plata y va a generarse, entre otras, dolores de cabeza. Por eso este punto de registrar toda la información financiera es fundamental. Eso ustedes lo van a ver en todos los cursos de emprendimiento, les van a decir, oiga, ojo, registre, anote, no guarde en el bolsillo, primero registre qué entra y qué sale. Es lo más saludable, es una de las acciones más saludables cuando uno está haciendo emprendimientos. Miren para qué sirve hacer ese registro, entre otras para hacer estos estados. El primero es el balance general. El balance general lo que hace es mostrar la situación de la empresa en un momento específico, porque en ese momento específico puede mirar cómo están los activos, cómo están los pasivos y cómo está el patrimonio. En pocas palabras, jóvenes, el balance general lo que ayuda es a entender qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe. Imagínense que uno no tenga buen registro. No saben qué tienen y no saben qué deben. Por eso es importante anotarlo y anotarlo bien. Con base en eso, ese es uno de los estados que sale. El otro es el estado de resultado.
En el estado de resultado se detallan los ingresos y los gastos en un periodo determinado. Pongamos un ejemplo de julio a septiembre, ingresos y gastos de julio, ingresos y gastos de agosto, ingresos y gastos de septiembre. Con ese ejercicio, ustedes pueden ver la rentabilidad de la empresa. Oye, hay más gastos que ingresos. Uy, no, no tenemos rentabilidad buena. Estamos en rojo. Hay que hacer algo. O por el contrario, tenemos más ingresos que gastos. Tenemos buena rentabilidad. Para eso sirve. Entonces, dense cuenta lo importante que es anotar todas las transacciones financieras. Además no decir, no, después lo voy a hacer otro día. No, si uno no lo hace, eso no queda registrado y luego ustedes hacen análisis con información que no es 100% real. Entonces, por eso es muy peligroso y además lo he visto, se toman decisiones con base en información que no es verdadera. Entonces, por eso es importante tener la sana costumbre de registrar todas las transacciones financieras, todos los movimientos financieros. Y el último estado, el estado de flujo de efectivo. Eso que, o sea, el objetivo, lo que muestra ese estado es el movimiento del efectivo, todo lo que entra y todo lo que sale para una cosa. Es lo que muestra si el emprendimiento tiene liquidez o no. Y la liquidez sirve para pagar las cosas de la cotidianidad, lo del día a día, porque hay gastos que están planeados, claro, los servicios a los proveedores en tal mes, esas cosas se planean, pero hay gastos en el día a día que deben ser cubiertos con la liquidez que genera la empresa. Y el estado de flujo de efectivo ayuda a mirar, oye, cómo estamos gestionando la liquidez, si estamos tenemos liquidez o no. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo una empresa cercana a mí, me va a sonar loco, pero pasó, eso no es inventado. Una empresa, emprendimiento mejor, emprendimiento más chiquito, pero está en proceso. Por no tener en cuenta el estado de flujo efectivo, no tenía liquidez y en algún momento se quedó sin pagar algo que tenía que hacer durante una semana. Imagínense, no se planeó bien el tema y sin liquidez pues no podían pagar esas cosas cotidianas. Entonces, por eso, miren lo importante que significa o las consecuencias que trae mejor saber registrar bien y con base en esos registros hacer estos estados, porque estos estados nos botan luces de cómo está la salud financiera de la empresa y créanme que cuando uno se da cuenta de cuál es la salud financiera del emprendimiento de la empresa, uno dice, vamos bien, porque uno ya sabe qué tiene y qué debe. Eso es fundamental. Si uno no sabe qué tiene ni qué debe, está en la olla. Por eso es importante eso tenerlo claro, muy claro a la hora de desarrollar un emprendimiento. Aquí va el siguiente punto importante, el siguiente tip. Con esos estados financieros, con esos estados, ojo que hay más, yo les escribí estos tres, se hace una cosa que es vital y es el análisis de esos estados. Se llama análisis financiero, porque esos botan números, pero uno lo que hace es analizar esos números. Entonces, con base en esos números, uno dice, la salud financiera de la empresa está bien, estamos mal o estamos crudos. A eso sirven. Y además ayuda porque puede uno proyectar financieramente el emprendimiento o la empresa. Oye, tengo más ingresos que gastos, bien, y tengo pensado hacer una inversión. ¿Cómo puedo planificar para lograr esa inversión teniendo en cuenta mi salud financiera? Por eso es importante mirar realmente cómo uno hace el registro, luego el análisis, porque con el análisis financiero uno toma decisiones y las decisiones por lo general jóvenes son inversiones que tienen que ver con el emprendimiento. A veces se necesita comprar un carro, a veces se necesita alquilar, por ejemplo, un espacio donde se va a hacer el lugar de producción, eso ha pasado, pero esa decisión no se toma en la carrera, se tiene que tomar con base información real que sale del análisis financiero de esos estados financieros. Ah, es que con estos ingresos, y si lo proyecto, puedo asumir un crédito para tal cosa, por decir algo, para un camión. Ah, me sirve, un camión pequeño me sirve.
Otra cosa es tomar la decisión de comprar ese camión pequeño sin saber cómo está la empresa. Puede quebrarla. Entonces, por eso, el análisis financiero a uno le permite tomar decisiones que seguramente van a influenciar el desarrollo posterior del emprendimiento. Saber hasta qué punto uno se puede endeudar, por cuánto se puede endeudar, cuál es el interés al que puede, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que identificar mi necesidad de endeudamiento. Oiga, necesito financiarme, necesito financiar al emprendimiento, pero hasta qué punto y bajo qué condiciones. Todo eso se logra, más que se logra, se facilita con un excelente análisis financiero, partiendo de los estados, de estados, de los estados financieros que nacen del registro de todas las transacciones financieras. Por eso es que les decía al comienzo de la clase que clave y fundamental registrar y monitorear los movimientos financieros, porque con eso sale todo esto. Imagínense ahora sí que uno no registre todos los ingresos y haga análisis con base en eso. Imagínense, entonces uno dice, oye, es que no estamos teniendo los ingresos suficientes y sin más gastos, y resulta que esa información no es real. Uno toma decisiones equivocadas. Por eso, saber registrar y monitorear y de ahí para abajo todo lo que trae es supremamente importante. Eso es vital para no meter la pata, para ahorrarse dolores de cabeza y sobre todo para planear un buen desarrollo de ese emprendimiento que se tiene. Gestión de flujo de caja es cuando es lo que sirve para mirar cómo se está moviendo eh, el efectivo en el día a día. ¿Esto para qué nos sirve? Tiene que ver con la liquidez y es que hay gastos que salen de imprevistos y esos gastos hay que suplirlos, hay que pagarlos. Pero cuando uno planea el presupuesto, pues debe haber el espacio para mostrar la liquidez suficientes y poder cubrir ese tipo de gastos o problemas que salen de última hora que hay que pagar. Cuando uno tiene eso, ese pronóstico de flujo de caja, uno sabe cómo va su caja, si está en liquidez, si hay liquidez o no hay liquidez. Y cuando hay liquidez, uno puede solventar esos pagos. Pero cuando no hay liquidez, se quedan así, que es el caso que les comenté ahorita. Entonces, por eso es importante saber gestionar un correcto flujo de caja que tiene que ver con el efectivo, sobre todo. Siguiente punto, este punto también es otra cosa que los emprendedores aprenden sí o sí. La planificación fiscal tiene que ver con una cosa, jóvenes. Todos los proyectos, todos los productos o servicios que nosotros tengamos o que estemos desarrollando, sí o sí, tienen una legislación. Hay una ley que los afecta de alguna forma. Uno debe conocerla. No es excusa no conocerla. Uno debe conocer las leyes que le aplican para el producto o servicio que uno está desarrollando o trabajando. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una cosa que se llama impuestos, obligaciones tributarias y demás. Uno como emprendedor no se puede excusar en el, oye, yo no sabía. El no saber no excluye que uno tenga que pagar. Entonces, las obligaciones tributarias, todo el tema legal, uno debe conocerlo. Por eso les decía que este es otro tema que uno como emprendedor aprende, porque uno cuando está metido en emprendimiento sabe, oiga, el impuesto que tengo que pagar o los impuestos que tengo que pagar son este y este, y las fechas son estas y estas. Y uno tiene que estar atento porque si no, vienen multas y seguramente problemas legales. Les doy un ejemplo, cuando ustedes se atrasan o cuando un emprendimiento se atrasa en un impuesto, la DIAN inmediatamente le llaman atención y le pone una multa. Y uno tiene que pagar la multa. Entonces, no es excusa decir, ay, es que yo no sabía.
o yo no conocía eso. No, uno como emprendedor tiene que estar en la jugada y saber que hay leyes que lo afectan o que más que lo afectan, que hablan sobre su producto o servicio, y dos, que hay obligaciones y cumplimientos fiscales o tributarios, y uno tiene que pagar los impuestos que le correspondan, y no puede decir que no, porque viene la multa y después problemas legales. Entonces, eso es súper importante. Aquí que cuando uno planifica eso, es decir, yo tengo que pagar en tales impuestos en tales fechas, una de las estrategias que se utiliza es que algunos impuestos tienen fechas de gracia para pagar y al pagar antes hay descuentos. Esa es una forma de optimizar recursos y una estrategia para mejorar el tema fiscal de la empresa. Si yo sé, por darles un ejemplo, que tengo plazo hasta el 10 de septiembre para pagar con 10% de descuento, pues yo lo pago, porque después del 10 me toca pagarlo full. Entonces, esa es una estrategia, pero la estrategia se puede planear o desarrollar cuando uno tiene claro, oye, estos son los impuestos que tengo que pagar, el momento del año en que tengo que pagarlo es esto, la cantidad que tengo que pagar aproximadamente es esta. Y uno con esa información planea las estrategias para generarse, para optimizar los recursos, porque esa es una forma de optimizar recursos. Cuando usted paga menos, porque paga menos del impuesto, porque la fecha le permite, le da un descuento, pues ¿cómo no hacerlo? Entonces, por eso es importante saber planificar para cumplir la legislación en la que usted esté, en este caso la de Colombia. Entonces, por eso es importantísimo saber hacerlo y recuerden, no es excusa no saber. Eso alguna vez un profe me lo enseñó. Si usted no sabe el tema fiscal y sobre todo el tema tributario, si usted se mete en esto, debe aprender y no puede salir con que no es que yo no sabía, porque es que todavía hoy en día pasa. 1 de octubre de 2025, hoy en día pasa que hay gente que dice en emprendimientos, no es que yo no sabía que tenía que pagar ese impuesto y la multa va aumentando. Entonces, por eso es clave este punto, es otro de los temas que los emprendedores sí o sí terminan conociendo. Yo les decía al comienzo de la clase que un emprendedor termina sabiendo de muchas cosas, no solamente de su producto o servicio, sino de otras cosas como esto, por ejemplo, qué leyes me tocan, qué impuestos tengo que pagar como emprendedor. Entonces, si se dan cuenta que es súper importante saber desarrollarlo. También es importante el tema de saber invertir, porque la inversión ayuda a un emprendimiento, sobre todo cuando está bien planificado. No es que vamos a invertir, por decir algo, en tal proyecto porque eso va a generar una rentabilidad, eso nos va a ayudar. Listo, es una forma de invertir, pero hay que saber gestionar bien esas inversiones. Uno no puede salir a topa tolondra a invertir a ver qué sale. Pues plata que se puede perder. Hay que saber invertir, hay estrategias, hay metodologías para evaluar cuando un proyecto puede ser viable o no puede ser viable, qué tan buen retorno va a tener de la inversión, porque eso es lo que más se mira. Entonces, hay estrategias para mirar qué tan rentable puede llegar a ser un proyecto que es donde uno puede llegar a invertir. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque sobre todo en el caso de los proyectos, de los emprendimientos, esos recursos pueden apalancar el desarrollo o el crecimiento o la expansión o replicar ese emprendimiento en otro lugar. Por eso es tan importante saber hacer gestión y gestionar con realismo. Por eso llegamos a este punto, gestión de deudas. Aquí debo decir lo siguiente. Muchas veces no, algunas personas se meten en deudas sin saber si pueden responder por ellas. En temas de emprendimiento eso es clave. Básicamente saber endeudarse, saber buscar financiamiento porque, por darles un ejemplo, el emprendimiento de tal persona que utilizó un crédito de tal forma puede que para mí no me sirva. A él sí por su tipo de producto o servicio, pero a mí tal vez no. Y uno tiene que saber tomar esa buena decisión. Entonces, uno cuando está buscando tipos de financiamiento tiene que buscar los créditos de los bancos, líneas de crédito que también ofrecen algunos bancos,
formas, por ejemplo, de hacer crowdfunding, que son donaciones. eh, Todas tienen ventajas y desventajas. Y ahí es donde yo les digo que uno como emprendedor tiene que elegir la que mejor se acomode a lo que su emprendimiento necesita. Hay que generar estrategias. Por ejemplo, uno debe saber de qué forma se va a endeudar. De nada sirve endeudarse si eso afecta a la salud financiera del emprendimiento. Por eso les decía, uno cuando va a tomar una decisión va a financiar algo del emprendimiento, tiene que mirar, por ejemplo, en un crédito tiene que mirar la tasa de interés, a cuántos meses mis ingresos me dan para cubrir las cuotas mensuales de ese préstamo, ¿me quedo bien o me quedo corto? Uno tiene que mirar todo eso, por eso ahí se habla de estrategia, listo, se va a endeudar porque va a invertir en algo que va a beneficiar su emprendimiento bacano, pero sépalo hacer, sea estratégico, de qué forma lo va a hacer para sacar el mayor rendimiento a ese financiamiento que usted está buscando. Entonces, es vital tener los pies sobre la tierra cuando uno va a buscar financiación. A veces, también porque lo he visto, hay emprendedores que salen, no miden las consecuencias de lo que implica tener un crédito o una deuda, pero eso hay tarde o temprano hay que pagarlo, sin desconocer la salud, sin afectar la salud financiera de la empresa, del emprendimiento. Hay que saber hacerlo. Por eso hay que crear estrategia para eso. Por ejemplo, un estudiante con unas empanadas le empezó a ir tan bien que un día me dijo, oiga, profe, es que tengo tal grado de pedidos que necesito comprarme un camión chiquito. Yo me acuerdo, no era un camión grande, sino un camión chiquito para empezar. Con eso voy a comprar materia prima y fuera de eso voy a entregar los pedidos que ya eran más grandes. Entonces, fue todo un proceso de ver, bueno, ¿qué camión le sirve? Tal, miró varias características de peso, de espacio, de volumen, de consumo de gasolina o de diésel, todo eso tuvo en cuenta. Creo que también miró a gas, sí, miró todos esos temas. Y luego miró cómo estaban sus ingresos y sus egresos, cómo estaba su rentabilidad y hasta qué punto podían endeudarse. Entonces, al mirar todo eso, tomó la decisión y se la jugó por un camión que le servía para lo que él quería en ese momento y lo compró. Y fuera de eso, un tipcito bacano, en la parte de afuera colocó publicidad de sus empanadas y esa es una forma también de visibilizar su emprendimiento. Entonces, digamos que fue una inversión bacana, muy bien hecha, hecha con ciencia y con los pies en la tierra. Y el plus de más es que al ir a entregar sus productos y comprar la materia prima, pues le hacía publicidad a su emprendimiento de empanadas. Entonces, son cosas muy bacanas, muy chéveres que efectivamente se pueden hacer, pero miren que hay que saber hacerlas. Uno no puede salir a la topa tolondra a buscar financiación si no sabe cómo va a respaldar eso con la salud financiera de su emprendimiento. Por eso es clave saber hacerlo y no alocarse cuando de dinero se trata porque puede afectar esa estructura económica de la empresa. Por eso, jóvenes, cuando uno está en temas de planificación del negocio, uno de los puntos claves es este, contabilidad de finanzas. Y van de la mano. Uno como emprendedor debe aprender a planificar y tener en cuenta estos puntos. No es solamente hacer el producto o servicio, no, va más allá. Este tema, por ejemplo, es crucial. ¿Cómo vamos a manejar la contabilidad de las finanzas del emprendimiento? No se puede manejar con plata de bolsillo. Hay que empezar a registrar todo porque eso nos va a dar luces de cómo está nuestro emprendimiento. Y a partir de ahí sacar todo lo que les expliqué, los estados, hacer análisis y luego del análisis ahí sí tomar decisiones. Y con las decisiones uno ya puede asumir deudas y financiamiento. Pero esto está súper ligado al tema de saber planificar bien qué es lo que el emprendimiento requiere y necesita y en cuánto tiempo. Acuérdense que yo les decía que era vital dentro del plan de negocio del documento tener claro el objetivo. El norte es que yo quiero llegar a tal sitio. Pase lo que pase, yo quiero llegar allá. Y este tipo de cosas ayudan un montón.
Sí, puede haber altibajos, pero ayudan a facilitar la toma de decisiones. Ojo, también es importante que tengan en cuenta que deben ser disciplinados con el tema legal y el tema fiscal. Si no lo cumplen, hay multas. Es importante que conozcan todo el tema legal asociado a su producto o servicio y todo el tema tributario, las obligaciones tributarias, o sea, los impuestos asociados a su producto o servicio. Eso es fundamental. Va a ayudar, les va a mostrar cómo está la salud del emprendimiento, pero también les va a ayudar a planificar posibles nuevas inversiones que van a beneficiar ese, esa idea de negocio o ese modelo de negocio o ese emprendimiento si ya está funcionando, porque hay estudiantes que acá ya están con el tema de función, ya están funcionando, haciendo funcionar su emprendimiento. A los que ya lo tienen, no se les olvide ser juiciosos a la hora de registrar todo, ingresos y egresos, y a partir de ahí tomar decisiones con cabeza fría frente a lo que los números les dicen. Y se van a ahorrar dolores de cabeza y seguramente pérdidas de plata. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ay, llegó una persona y no me he dado cuenta. ¿Preguntas hasta acá, joven? No, señor profe. Muchas gracias. Tiene clase personalizada hoy. Me alegra mucho. Siempre. Bien, chévere. Disfrútesela. Seguro. Entonces, aquí terminamos el primer tema de la unidad 2, que es planificación del negocio, análisis e investigación de mercados y el tema de contabilidad y finanzas para los emprendedores. Esa vaina es fundamental. Y como les había dicho al comienzo de la clase, les voy a explicar ahorita, les voy a hacer un ejercicio sencillo de la nueva asistente virtual de aprendizaje que se me hace muy bacano. Recuerden que yo les había dicho antes que estuvimos en el desarrollo de Mía, pero ahora viene ERA, HERA, que es la nueva asistente virtual en la que nosotros estuvimos haciendo unas pequeñas contribuciones chiquitas, pero hicimos retroalimentación de ese asistente y ya lo instalaron en el aula virtual. Ahorita les voy a mostrar, primero para que se den cuenta cómo es y segundo, porque para la actividad entregable número 2 que voy a explicar la próxima semana, es indispensable que muestren evidencias de la interacción con este asistente virtual de aprendizaje. Entonces, ahora, ya que terminamos el tema, me voy a ir a la clase virtual, al aula virtual. Dense cuenta, aquí estoy voy a mostrársela así. Aquí está, cogí una cualquiera, está su aula virtual. Entonces, se van aquí y les estoy mostrando la ruta, abrir cajón de bloques, le dan a esa y aparecen unas herramientas, un menú. Le dan aquí donde dice asistente virtual de aprendizaje, clic, les aparece este cuadrito y les dan donde dice comunícate con Mía, clic ahí, chac. Le dan aquí en un minuto, miren la ruta, chac, y miren lo que pasa. Si ven que aquí ya hubo un avance frente a Mía cuando se lo expliqué hace como 3 semanas. Aquí es bienvenidos a ERA, bienvenido a ERA. Soy ERA. ERA que significa Hub de Emprendimiento y Recursos Activos, especializada en consultoría de negocios. Estoy aquí para acompañarte en tu journey emprendedor, es decir, en tu viaje emprendedor, brindándote herramientas y estrategias para hacer crecer tu negocio. Juntos transformaremos tus ideas en oportunidades de éxito empresarial. Entonces, esta es como la bienvenida para utilizar este asistente virtual de aprendizaje. Luego le dan acá. Vamos a ver, entonces les adelanto, vamos a ver si esto lo tiene en cuenta o no. Antes de esto yo hice un ejercicio con un tema. Vamos a ver si lo trae o si me toca iniciar nuevamente a preguntar. Hasta el momento no lo trajo. Entonces, un punto para corregir es que era que está ahí, mírenla, esta era, eh, no me trajo el tema que yo trabajé antes. Entonces, veamos aquí qué botones hay. Chan, chan, chan. Listo. Voy a escribirle un mensaje. Hola, Era. A ver qué me responde.
Hola, soy Era, tu hub de emprendimiento y recursos activos en Uniminuto. Me alegra acompañarte desde el nacimiento de tu idea hasta convertirla en un proyecto sólido y con impacto. Mi misión es facilitarte herramientas, estrategias y oportunidades, pero sobre todo, ayudarte paso a paso para que construyas algo significativo y sostenible. Para iniciar con fuerza, trabajemos juntos en tu propuesta de valor, la esencia de por qué un cliente elegiría tu solución frente a cualquier otra. Antes de avanzar, ¿podrías contarme tu nombre completo, si prefieres otro diferente, y resumirme brevemente la idea que tienes en mente? Así podré acompañarte de forma más personalizada. ¿Listo para dar el primer paso? Cara sonriente. Si ven, entonces aquí hay una cosa, por ejemplo, que pasa con otro tipo de inteligencia artificial, y es que esta no recoge lo que se habló en la última sesión. Entonces es importante aprovechar las sesiones en las que ustedes estén para para interactuar con ella. Les voy a poner aquí el ejemplo para que se den cuenta y miren cómo es que cuando yo la probé la primera vez quedé aterrado, porque al final me sacó hasta el proyecto, me dejó sorprendido. Aquí obviamente hay cosas por mejorar, pero es importante poder interactuar. Espérate, creo que este es micrófono. ¿Era? Vamos a ver si sí. Ay, miren, vamos a ver con qué sale. Esa es la actitud, Leonardo. Cara sonriente. Para que avancemos construyendo tu propuesta de valor, necesito algunos detalles clave sobre tu idea. Ujú. 1. ¿Cuál es el problema principal o necesidad que quieres resolver? Ejemplo, estudiantes con poco tiempo para cocinar comidas saludables. 2. ¿Quién sería el cliente ideal? Por ejemplo, jóvenes universitarios, empresas pequeñas, etc. 3. ¿Qué solución piensas ofrecer? Ejemplo, plataforma digital que conecta a estudiantes con chefs para comida saludable a domicilio. 4. ¿Qué hace diferente tu idea frente a otras opciones actuales? Ejemplo, entrega en menos de 20 minutos y menús personalizados según la dieta del estudiante. ¿Puedes contarme sobre estos puntos? Si tienes dudas o aún no tienes todo claro, podemos explorarlo juntos paso a paso. Miren que les voy a escribir. Voy a escribirle, no lo tengo claro, tan claro, mejor. Solo sé que quiero algo de turismo de naturaleza. Turismo de naturaleza. Vamos a ver qué me responde. Perfecto, Leonardo. Todos los grandes emprendimientos empiezan con una intuición, y la tuya sobre turismo de naturaleza es un excelente punto de partida. Para guiarte mejor, reflexiona y responde. 1. ¿Qué experiencia te gustaría ofrecer en turismo de naturaleza? Por ejemplo, recorridos ecológicos, hospedaje en cabañas rurales, experiencias de aventura, talleres de bienestar en la naturaleza, etc. 2. ¿A quién te imaginas sirviendo? Personas de la ciudad estresadas, grupos de estudiantes, familias, turistas internacionales, adultos mayores. 3. ¿Algún lugar específico en mente? ¿O alguna característica natural especial que te gustaría destacar? Montañas, ríos, selva, aves. 4. ¿Qué crees que les falta hoy a los turistas que buscan ese contacto con la naturaleza? Avancemos identificando tus preferencias, yo te ayudo a pulirlas. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Ahí está. Entonces dense cuenta el ejercicio chévere de utilizar esta herramienta, este asistente virtual de aprendizaje. Está creada y desarrollada para ustedes. La idea es que ustedes la cacharreen así con el ejemplo que les di a partir de sus ideas de negocio y puedan enfocar más eso que quieren hacer. Recuerden que para la segunda unidad, para el segundo entregable, vamos a utilizar, hay que utilizar hay que interactuar con este asistente virtual porque hay que sacar evidencia de que efectivamente se interactuó con ella. La clase que viene, yo les voy a explicar cuál es el entregable de la unidad 2 y voy a explicarles punto por punto para que tengan tiempo suficiente de desarrollarlo y tengan también el tiempo de poder interactuar con ERA. Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Recuerden que hoy terminamos
el primer tema de la unidad 2, planificación, análisis de mercado y contabilidad y finanzas. La clase que viene, voy a explicarles a profundidad el entregable número 2 a profundidad, dudas, preguntas, inquietudes. Ahí voy a estar explicando todos los puntos, con ejemplos y todo, como hicimos antes con la actividad entregable 1. Y repetiré esto de ERA porque es importante que ustedes interactúen con ella, saquen evidencia, es decir, pantallazos, y lo puedan subir junto con el trabajo que les voy a explicar la próxima semana. Entonces, súper importante que ustedes por su cuenta cacharreen, recuerden que esto está para ustedes, aprovechenlo, está ahí en el aula virtual, por eso les dije, cacharreen en el aula virtual. Esa vaina se les ayuda un montón. Paso por aquí también para decirles, no se les olvide, jóvenes, estuve mirando, hice la tarea de mirar el porcentaje de estudiantes que han contestado las preguntas y las respuestas de las infografías y los videos interactivos y debo decir que subió bien, pero todavía faltan. Hay gente que no ha entrado al aula, imagínense. Y fuera de eso hay gente que entra al aula y no realiza las actividades. Entonces es importante contestar preguntas de infografías y videos interactivos de todos los temas. Hay que hacer el curso de Coursera que está al final de la unidad 2. Ahí dice Coursera, le dan clic ahí y entran al curso que es un modelo Canvas. Sale rápido, como 1 hora y media, pero eso hay que hacerlo porque también suma a la nota final. Entonces son esas cosas que yo ya estoy revisando. Ha subido, debo decirlo y lo agradezco, ha subido el porcentaje de gente que ha hecho las actividades, pero todavía hay gente que falta por hacerlas. Y también me di cuenta, a propósito del tema, yo creo que es porque se confiaron. Hay gente que contestó las preguntas de un tema, pero no las preguntas del otro. Entonces es importante que revisen, por favor, chequen que todas las preguntas de todos los temas queden contestados. Porque es que ya me pasó el semestre pasado que algunos estudiantes contestaban digamos que las preguntas de un tema y se confiaban en que estaban contestadas todas la unidad y resulta que no. Cada tema tiene sus preguntas de infografías y videos interactivos y esos hay que contestarlos porque suma la nota final. Yo les decía, creo que en la primera clase, que un estudiante el semestre pasado se confió y solamente entregó las actividades entregables, las entregó y le fue bien ahí, pero no contestó ninguna pregunta y eso le bajó un montón la nota. Entonces, por eso es importante que ustedes dediquen tiempito, cacharreen y realicen las actividades que están en el aula virtual. Voy a dejar de compartir. Sergio Alejandro, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, lo señor profe. Perfecto. Sergio, que tiene clase personalizada, me alegra mucho. Chévere que esté escuchando también. Duda, pregunta, inquietud, ya sabe, aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, para los que están viendo esto en diferido, pónganle mucha atención a la actividad entregable 2 que voy a entregar, que voy a explicar para que tengan tiempo suficiente de hacerla. Digamos que no tiene mayor nivel de dificultad, pero es importante que entiendan cada uno de los puntos. Por eso la clase que viene nos vamos a enfocar en esa actividad entregable, cómo deben contestarla de acuerdo a sus ideas de negocio. Esa es la idea y la idea es que la puedan subir, ojalá antes de tiempo para que no se queden de acá colgados en la entrega de esa actividad. ¿Listos? A Sergio le agradezco mucho, se me hace muy bonito que esté aquí Guerrero. Le agradezco que asista y nos vemos la próxima semana. Sergio, muchísimas gracias. Que descanse. A usted, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Con gusto. Chao, chao. Muchas gracias.